Bienvenidos al podcast de Noticias El Salvador SB, en este espacio de conversación y reflexión donde exploramos juntos temas de actualidad de El Salvador y el mundo. Búscanos este podcast en las plataformas de Pandora para Estados Unidos y Tuning Radio en todo el mundo. También en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer. Pon en Google Noticias El Salvador SB y te saldrán muchas opciones. En PayPal, el usuario lo encontrarás en la descripción de este podcast. Estamos creciendo y tus aportes nos hacen crecer y estar conectados. Nuestros contactos los encontrarás en la descripción del contenido. Síguenos, comparte y comenta. Hoy vamos a meternos de lleno en los detalles de una operación policial bastante compleja, que ha destapado una red de estafas con conexiones internacionales, operando aquí en El Salvador, pero con raíces, parece que en Colombia. Efectivamente, es un caso con muchas ramificaciones, la verdad. Merece la pena analizarlo con calma. Sí. Y además de eso, como hacemos siempre, daremos un repaso a la actualidad nacional más relevante de estos últimos días, el 24 y 25 de septiembre. Pondremos un foco especial en el deporte, que viene muy movido. Ya que digo. Y cerraremos con una pincelada de lo que ocurre fuera, en el panorama internacional. Perfecto. El objetivo es, entender bien qué hay detrás de todas estas noticias. Así que arranquemos, si te parece, con esta operación, la que han llamado Escudo Virtual. Vale. El Gabinete de Seguridad ha anunciado que han desmantelado, al menos parcialmente, una organización criminal que operaba a nivel transnacional. Y apuntan directamente a una modalidad vinculada a la mafia colombiana. Ajá. La investigación fiscal, de hecho, no es de ahora, Empezó ya en mayo a raíz de denuncias. Claro, y el modus operandi, aunque utiliza herramientas modernas, sigue un patrón ya conocido: robo, hurto y sobre todo blanqueo de capitales. Y todo a través de medios informáticos, redes sociales. Lo típico en estos casos últimamente. Sí. Y un elemento crucial en su operativa era el uso de cuentas bancarias de ciudadanos salvadoreños. Los convertían en lo que llamamos mulas financieras. Mulas financieras. O sea, gente que a sabiendas o no presta sus datos para mover dinero sucio, ¿no? Exacto. Personas que consciente o inconscientemente facilitan sus cuentas. Llama la atención un detalle que han mencionado las autoridades. ¿Cuál? Que muchos de los call centers, desde donde, contactaban a las víctimas y coordinaban las estafas, operaban, al parecer, desde dentro de cárceles en Colombia. Desde cárceles. Increíble. Sí. Desde allí reclutaban a gente aquí en El Salvador, a veces en parques, en plazas, ofreciéndoles una comisión por usar sus cuentas. Madre mía. ¿Y cómo movían el dinero? Pues el dinero defraudado se depositaba en esas cuentas locales. Las mulas recibían instrucciones. Retira una parte, quédate tu comisión y el resto envíalo hacia Colombia. ¿Y cómo lo enviaban? Y aquí entra la tecnología. A menudo utilizaban criptoactivos, Bitcoin u otras monedas digitales. Claro, para moverlo rápido y que sea difícil de rastrear. Exacto. Mover el dinero rápido entre países y dificultar mucho el seguimiento hasta los cabecillas. Vale. A ver, intentemos entender cómo se organizaban, porque parece una estructura bastante definida, ¿no? Totalmente piramidal, sí. Arriba del todo, los jefes. En Colombia, tomando las decisiones estratégicas, ordenando las actividades. Los cerebros, digamos. Eso es, por debajo, los call centers, que, como decías, a veces desde sitios tan, insólitos como prisiones. Seleccionaban víctimas por redes sociales, WhatsApp, extorsionaban, coordinaban los depósitos. Luego estaban los que viajaban, ¿no? Sí, una figura clave. Los administradores transnacionales, generalmente colombianos, que se mueven entre países. Son ellos los que montan la red en cada sitio. Correcto. Reclutan al personal local, dirigen las operaciones aquí, sobre el terreno, gestionan las cuentas bancarias, las de criptomonedas, incluso crean páginas web falsas de empleo. ¿Para qué? Para captar más víctimas. O más reclutas, sí. Su movilidad es fundamental. Podían estar en Colombia, volar a Guatemala, cruzar a El Salvador y de aquí seguir a Honduras, Nicaragua. Vaya ruta. Y dependiendo de ellos están los administradores nacionales, ya salvadoreños. Ellos manejan las cuentas locales, supervisan a las mulas, controlan el flujo de dinero en el país y cobran su comisión, claro. Y en la base de la pirámide, las mulas financieras.
Los que ponen la cara, por así decirlo. Exactamente. Personas locales que prestan sus cuentas a cambio de un porcentaje. Reciben el dinero, lo mueven siguiendo instrucciones, a veces usando billeteras digitales tipo Binance, por ejemplo. Son el eslabón más visible y, a menudo, el más vulnerable legalmente. Entiendo. ¿Y cómo han conseguido las autoridades desarticular parte de esto? ¿Cómo fue la operación Escudo Virtual? Bueno, la operación clave se lanzó el 20 de septiembre y tuvieron un éxito importante. Capturaron a uno de estos administradores transnacionales colombianos. Ah, ¿sí? ¿Y cómo? Pues la táctica fue curiosa. Le congelaron a propósito una cuenta que manejaba aquí, para forzarle a venir. A una trampa. Básicamente, el individuo viajó de Colombia a Guatemala y, al entrar a El Salvador para intentar resolver el problema de la cuenta congelada, pues lo detuvieron. Una forma inteligente de atraer a una pieza importante. Astuto, sí, señor. ¿Y estamos hablando de mucha gente implicada en total? Pues mira, se han girado 130 órdenes de captura. 130. Uf. La gran mayoría, 123, son para salvadoreños, presuntamente mulas o administradores locales. También hay órdenes contra 4 colombianos, un venezolano y 2 guatemaltecos. ¿Y cuántos detenidos hay ya? De momento han detenido a 81 salvadoreños. Para los que están fuera y no han sido capturados, se van a emitir órdenes de captura internacionales, la famosa difusión roja de Interpol. Una alerta global, vamos. Y aquí viene algo importante que han dicho las autoridades, una especie de llamamiento público, casi una advertencia, ¿no? Sí, han fijado un plazo límite, el 30 de septiembre, o sea, ya mismo. ¿Y qué pasa ese día? Pues que las personas que hayan prestado sus cuentas bancarias para esta red tienen la oportunidad de ir voluntariamente a la Fiscalía. A confesar. A declarar qué cuenta usaron, para qué, y esto es crucial, quién los reclutó. Si lo hacen antes de esa fecha, podrían evitar ser procesados. Pero si no, Pero el aviso es claro. A partir del 1 de octubre, quien no se haya presentado y esté implicado será considerado parte de la estructura criminal. y perseguido judicialmente. O sea, una última oportunidad para las mulas, digamos. Podría decirse así, sí. Entonces, ¿qué panorama nos deja todo esto? ¿Qué conclusiones sacamos? Pues varias cosas quedan claras. Primero, la naturaleza profundamente transnacional del crimen organizado hoy en día. Se mueven con una facilidad pasmosa entre fronteras. Ya. Segundo, el papel central de la tecnología. Redes sociales para captar, informática para estafar y criptomonedas para blanquear y mover fondos discretamente. Es que es la clave. Tercero, la vulnerabilidad de muchas personas que por necesidad o por engaño acaban siendo mulas. Es un problema social también. Sin duda. Y cuarto, los enormes retos para la cooperación judicial internacional, que a veces pues, no va a la misma velocidad que estas redes criminales. Es un entramado complejo, ¿eh? Combina lo local, lo global, lo tecnológico, lo social. Bueno, dejando este caso que seguro que seguirá dando que hablar, pasemos, si te parece, a otras noticias nacionales destacadas de estos últimos días. Venga. En seguridad, por ejemplo, la actividad no para. No. Ha habido varias capturas ligadas a pandillas, como la de un presunto miembro del barrio 18 en Soyapango que intentaba ocultar sus tatuajes, algo que vemos a menudo. Sí, y también condenas importantes, ¿no? Sí, una de hasta 44 años para pandilleros y ex empleados de CEPA, la Comisión Portuaria. Por corrupción en licitaciones, parece que para favorecer a estas estructuras. O sea, corrupción y pandillas, de la mano. Exacto. Además, se detuvo a un miembro de la MS-13 deportado de Estados Unidos y se condenó a otros por homicidio y tráfico de drogas. Y en el ámbito internacional relacionado con esto. ¿Qué hay? Es interesante ver la cooperación El Salvador-EU. Estados Unidos designó al Barrio 18 como organización terrorista. Sí, eso fue noticia. Y ahora Guatemala está considerando hacer lo mismo. Muestra una tendencia regional a endurecer la calificación de estos grupos. Hay una línea clara de cooperación y enfoque regional en el tema pandillas, sí, pasando a política y gobierno. Ajá. Vimos al presidente Bukele felicitar a Costa Rica por sus acciones de seguridad. Un gesto de reconocimiento regional, ¿no? Sí. Y también hubo actividad diplomática. Se recibieron las credenciales del nuevo embajador de la UE y se firmó una alianza estratégica de diálogo con Singapur. Singapur interesante. Y en la política interna hemos oído a Manuel Flores del FMLN, el partido que gobernó antes, afirmar que su partido sigue vivo, Bueno. a pesar de los resultados electorales, incluso reivindicando las obras de sus gobiernos. Sí, bueno, son declaraciones políticas, claro.
Por otro lado, hay debates sobre la gestión actual. El Gobierno busca reformar la ley para que el Consejo Superior de Salud Pública pueda autorizar o cerrar servicios privados más directamente, sin informe previo de las juntas de vigilancia. Y sigue la polémica con el mercado Cuscatlán, un proyecto municipal que, ha generado controversia. Ahora lo está remodelando el Gobierno central, tras acusaciones de abandono por la anterior gestión municipal de Ernesto Muissont. Y esto ha implicado el desalojo de comerciantes. Sí, un tema complicado, con gente afectada directamente. Y siguen saliendo noticias sobre finanzas municipales y públicas. Se habla de una deuda de casi 20 millones de dólares de las alcaldías de San Salvador Centro con Mides, la empresa de desechos sólidos. Casi nada. Y en el ámbito económico más amplio hay contrastes. La gremial azucarera espera una buena zafra, recuperando pérdidas. Pero, por otro lado, las exportaciones de azúcar han caído recientemente. O sea, luces y sombras. Exacto. Y mientras ANEP, la Asociación de Empresarios, pide sostenibilidad en las pensiones y celebra la reactivación del diálogo laboral, hay denuncias de impagos a contratistas en proyectos gubernamentales, como el de conectividad escolar, que se ha mencionado un impago de hasta 1,2 millones. Eso es un problema serio para las empresas contratistas. Expectativas de recuperación en algunos sectores, pero problemas persistentes en otros, como los impagos o la sostenibilidad fiscal a largo plazo. También destaca el anuncio de la nueva Agencia de Ciberseguridad Estatal, ¿no? Sí, que cobrará una tarifa anual significativa, casi $47.000 a las instituciones públicas. Esto conecta con la importancia de la tecnología que veíamos en el caso de las estafas. Todo está conectado. El nuevo presidente de ANDA, la Administración Nacional de Acueductos, ha sido muy franco. Ha dicho que recibe la institución en plena crisis. Vaya panorama. Sí, una tubería principal que repararon volvió a fallar al poco tiempo y se ha necesitado apoyo de camiones cisterna de Guatemala para la distribución en algunas zonas. Esto, claro, contrasta con iniciativas positivas a nivel local como entrega de lentes gratuitos a niños o cursos de formación laboral. Claro. Pero evidencia problemas estructurales graves en servicios básicos. El agua es fundamental. Sin duda. Bueno, pasemos ahora al terreno deportivo, que ha estado especialmente intenso estos días. Sobre todo, el fútbol de Primera División. La jornada 13 de la Apertura 2025 ha dejado mucha tela que cortar. La liga está que arde, sí. Alianza consiguió una victoria, agónica, contra Cacahuatique. Gol de Mario Jacobo ya en tiempo añadido. En el último suspiro. Sí, un gol que no solo les dio los 3 puntos, sino que rompió la racha invicta de Cacahuatique y les permite empatar en el liderato con Firpo, ambos con 30 puntos. Empate en la cima, qué emoción. Sí, aunque hubo polémica al final, y Enrico Dueñas falló un penalti para Alianza. La preocupación ahora son las posibles lesiones de Leo Mengíbar y William Canales. Salieron tocados. Uy, eso es mala noticia para Alianza. Y Firpo no afloja, ¿eh? ¿Qué va? Ganó sólidamente de visita en Zacatecoluca y se mantiene ahí, colíder. Su técnico Felipe Amaya se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo. Y ojo con FAS. ¿Qué pasa con FAS? Que parece estar despertando. Ganó en casa al Hércules, complicando más la situación de este último, y se acerca a los líderes. Vimos un golazo de Kevin Santamaría. ¡Qué bien por FAS! La mala noticia para ellos son las lesiones de 2 jugadores que también son de selección. Eso enciende las alarmas de cara a los próximos compromisos internacionales. Nelson Bonilla, delantero de FAS, habló bien del equipo y se mostró optimista con la selecta. Bueno, siempre hay bajas, pero la situación opuesta la vive Águila, ¿no? Lo de Águila es preocupante. 6ª derrota consecutiva. 6ª. Eso es una racha malísima para un equipo grande. Malísima. Su defensa, Erika Balseta, fue muy claro. Tenemos que salir sí o sí de este bache. La presión debe ser enorme en San Miguel ahora mismo. Me imagino. Otros resultados. Pues Limeño consiguió su primera victoria con el Zarco Rodríguez en el banquillo al vencer a Platense. E Interfa remontó para ganar a Fuerte San Francisco. Mientras Cacahuatique, además de la derrota, tuvo que lidiar con bajas por enfermedad, incluso el técnico dirigió enfermo. Fue una semana también marcada por la emoción y el recuerdo, ¿verdad? Sí, muy emotiva. Hubo sentidos homenajes por el fallecimiento de Jaime La Chelona Rodríguez, una leyenda de nuestro fútbol. Una figura histórica. Y en paralelo, Jorge Mágico González fue nombrado Hijo Meritísimo de San Salvador Centro. Mágico, visiblemente afectado, recordó a Chelona y a Mario Pájaro Hueso. Éramos familia, me duele profundamente.
Es que eran compañeros, amigos. La figura de Mágico sigue siendo un faro, ¿eh? Totalmente. Incluso lanzó un mensaje motivador, Zona a creer, pensando en el camino al Mundial 2026. Y una acción importante desde la FESFUT, la Federación, anunciaron una campaña contra el racismo. Ah, sí, como respuesta a las denuncias que hicieron jugadores de Surinam en la última fecha FIFA, ¿no? Exacto. Una buena iniciativa. Viendo la liga en conjunto, pues tenemos una lucha muy cerrada en la cima entre Alianza y Firpo, con FAS afarcándose. La crisis de Águila es el principal foco de preocupación ahora mismo. Sin duda. Las lesiones empiezan a pesar, especialmente si afectan a jugadores de selección. Y bueno, la presencia constante de Mágico y el recuerdo de figuras como Chelona muestran el peso de la historia y la pasión que genera el fútbol aquí. Pero no todo es fútbol, ¿eh? No, claro. En voleibol, la selección femenina está compitiendo en el Final Four en Costa Rica. Y de cara a los Juegos Centroamericanos de Guatemala, deportistas de esgrima, tiro con arco y bádminton intensifican su preparación. Hay noticias interesantes en otras disciplinas también. Nuevos campeones nacionales de ajedrez y sobre todo la iniciativa del ajedrez adaptado para atletas ciegos. Eso es un paso importante en inclusión. Muy importante, sí. En atletismo se destacaron algunas marcas en el ranking nacional y El Salvador ya conoce su rival para las eliminatorias de la Copa Davis 2026 de tenis. Vemos actividad en muchos frentes deportivos, con la mirada puesta en esas competiciones regionales importantes. Y para cerrar, si te parece, un vistazo muy rápido a lo internacional. Venga, rápido. En Europa destacó la condena al expresidente francés Sarkozy por financiación irregular libia. En el fútbol, polémica por la oposición de aficiones de Villarreal y Barça a jugar en Miami. Sí, eso ha dado que hablar. Y ya hay fecha para el primer clásico, Real Madrid-Barça, 26 de octubre. En Estados Unidos, un tiroteo en una sede de ICE, la agencia de inmigración, dejó un muerto y la Reserva Federal recortó tipos de interés. En América Latina, temblores en Venezuela, problemas de apagones y escasez en Cuba, lo de siempre casi. En México, la detención de miembros de la Luz del Mundo con supuesto entrenamiento militar causó bastante revuelo. Sí, muy llamativo. Y en Honduras, además de buscar a un exmilitar acusado de asesinato, se reportó la intercepción de una embarcación naval salvadoreña en aguas que Honduras reclama como suyas. Uy, eso es un punto de fricción delicado entre países vecinos. Sí, un incidente a seguir. Y a nivel global y tecnológico, una noticia escalofriante desde Japón sobre una mujer que ocultó el cadáver de su hija 20 años en un congelador. ¡Qué horror! El impacto del cambio climático sigue siendo noticia, con cifras enormes de afectados por calor extremo este verano. Y en el mundo digital, Spotify toma medidas contra abusos de inteligencia artificial, mientras Australia debate prohibir WhatsApp y Twitch a menores. Vemos temas recurrentes: clima, tecnología y su regulación, crimen transnacional, tensiones geopolíticas o fronterizas. Exacto. Bien. Pues hagamos un resumen para fijar las ideas clave de hoy. Hemos profundizado en esa compleja red de estafas transnacional con origen en Colombia y uso de mulas financieras aquí en El Salvador. Hemos visto la respuesta de las autoridades con la operación Escudo Virtual y ese plazo ofrecido. Ajá. A nivel nacional, un panorama muy movido. En seguridad, la cooperación internacional y la designación de pandillas como terroristas es clave. En economía, esas tensiones entre optimismo sectorial y problemas como impagos o la sostenibilidad de las pensiones, y la crítica situación del servicio de agua que afecta a tanta gente. Sí, temas muy importantes. Y en deportes, que ha sido un foco principal hoy, la Liga de Fútbol está emocionante. Alianza y Firpo arriba, FAS recuperando la caída preocupante de Águila y los homenajes a leyendas como Chelona, además de la actividad en otras disciplinas de cara a los centroamericanos. Sí, un mosaico donde se mezcla la lucha contra el crimen organizado, local y transnacional, los desafíos económicos de siempre, la importancia de la cooperación internacional, pero también las tensiones, como ese incidente naval con Honduras, y la pasión deportiva, claro. ¿Y el tema de la ciberseguridad y el crimen digital, que conecta la estafa inicial con la nueva agencia estatal y la importancia creciente de la tecnología en todo? Totalmente. Y fíjate, la historia de las mulas financieras en esta red de estafas desmantelada nos deja pensando. ¿En qué? Y tal, puede convertirse en una herramienta, a veces involuntaria, para el crimen transnacional. ¿Dónde termina la responsabilidad individual? ¿La de quien presta su cuenta, quizás por necesidad, quizás por engaño?
es una línea fina. ¿Y dónde empieza la necesidad de una mayor educación financiera, de una mayor protección para toda la ciudadanía frente a estas amenazas que a menudo son invisibles? ¿Estamos realmente preparados como sociedad para navegar la creciente complejidad de la economía digital y sus riesgos inherentes? ¿Es algo sobre lo que reflexionar? Una pregunta importante sin duda. Día jueves 25 de septiembre de 2025. Bienvenidos al podcast de Noticias El Salvador SB. En este espacio de conversación y reflexión donde exploramos juntos temas de actualidad del Salvador y el mundo. Búscanos este podcast en las plataformas de Pandora para Estados Unidos y TuneIn Radio en todo el mundo. También en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer. Pon en Google Noticias El Salvador SB y te saldrán muchas opciones. En PayPal el usuario la encontrarás en la descripción de este podcast. Estamos creciendo y tus aportes nos hacen crecer y estar conectados. Nuestros contactos los encontrarás en la descripción del contenido. Síguenos, comparte y comenta.